Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo 24 de Segunda de Samuel y con esto cerraremos nuestro libro de Segunda de Samuel. Así que ha sido una jornada bastante interesante y les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado hasta este día en el estudio de la palabra. Por esa razón queremos agradecerles y decirles que es importante que ustedes sigan estudiando día tras día la palabra del Señor, sin importar cómo lo hagan, ¿no? Si lo hacen a través de un video, si lo hacen en este canal o lo hacen con alguien más. Es importante es que ustedes crezcan en la palabra del Señor, que ustedes sigan avanzando en la carrera cristiana y sobre todo que puedan beneficiarse de estos contenidos que se hacen con ustedes como objetivo, que se hacen pensando en ustedes, con todo el sacrificio que esto involucra. Por esa razón queremos pedirles que nos acompañen una vez más para orar en esta ocasión, para estudiar nuestro capítulo de hoy. Querido y buen Dios, queremos hoy agradecerte por lo bueno que ha sido a lo largo del estudio. Señor, desde el libro de Éxodo hasta hoy, queremos darte gracias. Gracias por todas las vidas que has tocado, por las personas que has impactado con tu palabra. Hoy, Señor, al estudiar este capítulo, ayúdanos a entender la importancia, Señor, de confiar en ti y no confiar, Señor, exclusivamente en nuestros medios, en nuestras manos, en nuestras capacidades. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 24 de Segunda de Samuel nos trae a un punto bastante interesante en la historia. Ya esto se sitúa al final del reinado de David. Todavía David no se ha muerto, pero se sitúa al final del reinado de David. Y resulta que un día a David se le ocurre hacer un censo. Y dice el versículo 2 que el rey le dice a Joab, ve y recorre todas las tribus, yo quiero saber el número de la gente. Joab le dice que el Señor su Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Ustedes ven que la respuesta de Joab deja entender que lo que está pidiendo el rey David no es algo que sea sano. O sea, no es algo razonable. Aún así, el rey insistió en su posición, insistió en su poder y sencillamente mandó a que Joab ejecutara el censo en su presencia. Entonces el texto nos habla de que pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la derecha de la ciudad que está en medio del valle de Gad, Entonces ellos, al final de cuentas, dice el versículo 8, recorrieron todo el país y volvieron a Jerusalén después de 9 meses y 20 días. ¿No? Le dieron la cifra del censo. Había en Israel 800,000 hombres valientes que sacaban espada y los de Judá eran 500,000 hombres, ¿no? Estamos hablando de un ejército de aproximadamente 1,000,000 de personas, lo cual es una cantidad bastante considerable. Entonces el texto nos dice que después de que David contó al pueblo, le pesó en su corazón, ¿no? Y dijo, he pecado en gran manera, y dice, Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Y resulta que cuando David se levanta, llega el profeta vino el profeta Gad, vidente de David, y le dice que el Dios le había mandado a decir a David que escogiera 3 cosas. 1, 7 años de hambre. 2, 3 meses de persecución por sus enemigos. O 3 días de pestilencia en su tierra. En el versículo 14 se nos dice que David respondió a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que no nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero que no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor, dice el texto, envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. Aquí vamos a hacer una pausa para analizar una cosa, porque alguien puede preguntar, pero ¿en qué estuvo mal que David hiciera un censo? ¿Acaso Dios no había mandado a hacer un censo en el libro de Números, en el capítulo 1, en los primeros capítulos? ¿Acaso Dios no había censado al pueblo de Israel cuando iban caminando por el desierto? ¿Por qué ahora, cuando David decide hacer un censo, está mal? Resulta y pasa que los censos en Israel, y de hecho cada vez que usted ve un censo en las Escrituras, es porque hay guerra de por medio, o al menos se está contando a los hombres que pueden pelear. O sea, la razón por la cual en Israel se hacían censos tiene que ver con el hecho de que los censos permitían conocer cuántos hombres podían ir a la guerra. Entonces un censo implicaba el deseo de un rey o de un gobernante de conocer con cuántas personas contaba él para poder ir a la guerra. Desde esta óptica, desde esta perspectiva,
nosotros vemos que el rey lo que quería saber era, bueno, ¿cuánto es mi ejército? Y claro, de las noticias que le traen son alentadoras. Le dicen, tienes a 1.300.000 soldados. O sea, era bastante gente. Para que ustedes se coloquen un poquito en consideración, la ciudad donde yo vivo tiene aproximadamente entre 4 y 5 millones de habitantes. Y si 1 millón de habitantes son soldados, o sea, eso representaría una porción considerable, ¿no? En el caso de que fueran 4 millones, estaríamos hablando de un cuarto de la ciudad, estaría siendo exclusivamente de soldados. O sea, era un ejército grandísimo lo que tenía David en sus manos. Ahora, ¿por qué esto era peligroso? Porque resulta y pasa que cuando un rey ve que tiene 1.300.000 soldados, el corazón del rey se exalta y el corazón del rey empieza a creer que el éxito que él tiene se debe al millón de soldados que tiene y no a Dios quien lo puso como rey. Y entonces aquí el rey va a empezar a colocar sus esperanzas y su confianza en el número de soldados, no en el Señor. Por esa razón es que Joab le dice a David, David, esto no es algo que tú deberías estar haciendo, porque al hacerlo estás desconfiando del poder de Dios que es capaz de salvar con muchos o con pocos. Hasta ahora tú has ganado todas las batallas, ¿por qué? ¿Porque tienes muchos soldados? No, tú has ganado las batallas porque Dios ha estado contigo, porque Dios te ha acompañado, porque Dios una y otra vez ha estado contigo, te ha bendecido y te ha otorgado la victoria. Y ahora tú llegas y entonces quieres atribuir lo que le pertenece legalmente a Dios, te lo quieres atribuir a ti mismo. Eso no se hace, David. Y por esa razón es que ocurre la reacción tan negativa que pasa en el capítulo. Y por eso es que Dios llega y le dice a David que escoge 3 cosas porque lo que has hecho es malo. ¿Cómo libra entonces David la situación? El texto nos habla de que David le dice al Señor, Señor, yo soy el que he pecado, que no muera más nadie. Y le dice, bueno, mira, ve y edifica un altar al Señor en la era de Araúna el Jebuseo, ¿no? Y David dice que subió y hizo como el Señor le había ordenado. Y versículo 21 dice que Araúna le dijo al rey, ¿por qué ha venido mi señor el rey su siervo? Y David dijo, vine a comprarte porque aquí la era, o sea, el territorio, porque aquí voy a hacerle un altar al Señor. Araúna dijo a David, toma y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira los bueyes para holocausto, los trigos, los yugos. Y dice Araúna Araúna le dijo al rey que el Señor tu Dios te sea propicio. El rey le dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y entonces dice el texto que allí compró David el territorio, y hay una tradición que nos dice que en ese territorio que David compra es donde posteriormente se iba a construir el templo. Esto es una tradición, esto no es 100% verídico, pero resulta interesante. Y de esta forma termina el libro de Segunda de Samuel, con David tratando de ofrecer un sacrificio a Dios para tapar, ¿no? Para expiar el pecado que él había cometido al no confiar en Dios, sino confiar en el número del ejército. A veces a nosotros en la vida nos puede ocurrir lo mismo, ¿saben? Puede que en nuestra vida nosotros vamos caminando y al principio estamos con Dios y confiamos en Dios, dependemos de Dios y Dios nos otorga victorias y le damos las gracias, pero con el pasar del tiempo empezamos a creer que las victorias no son de Dios, sino que son nuestras, que son gracias a nuestras capacidades, que son gracias a los cursos que hicimos, a los estudios que tenemos, que X o Y cosa entonces se realizó. Y se nos olvida que es Dios el que nos está guiando y el que nos está acompañando a lo largo de la vida. Entonces así a veces como David, no hacemos propiamente un censo, sino que lo que hacemos es que decimos, bueno, a ver, ¿yo cuánta plata tengo? Ah, bueno, tengo tanta plata. Entonces, como tengo tanta plata, confío en la plata que yo tengo y empiezo a creer que si a mí me va bien en tal cosa es porque yo tengo plata. O podemos decir, bueno, ¿cuán inteligente soy? Ah, yo soy muy inteligente. Entonces, si me va bien es porque yo soy inteligente. Y eso es equivalente a decir como David, que David ganaba las guerras porque tenía 1.300.000 soldados. Lo que normalmente nosotros debemos hacer es entender que si somos inteligentes o que si tenemos dinero o que si tenemos muchas propiedades, todo esto proviene de Dios. Y por esa razón, todo lo que nosotros hagamos debemos entender que se enmarca dentro del propósito de Dios. Es muy interesante que 1 Corintios 8:6 o Romanos 11:36 dicen que de Dios sale todo y que en Dios termina todo.
porque de esa forma la vida humana se encierra en el marco de Dios y el propósito que Él tiene para el hombre. Y entonces Dios va a estar al inicio y Dios va a estar en el final. Y que Dios esté en el final significa que el propósito de las acciones, que la razón por la cual nosotros hacemos cosas debe ser entonces Dios, porque desde el principio Él fue el que nos otorgó los dones, las posibilidades y los talentos. Desde esa óptica, entonces lo que tú y yo hagamos y los éxitos que tú y yo tengamos nunca son éxitos que tienen una flecha hacia nosotros, que están encaminados hacia nosotros. Son éxitos que ocurren dentro de lo que Dios nos ha dado para que Él sea glorificado. Que tú y yo no caigamos en la misma trampa en la que cayó David, de atribuirse lo que Dios había hecho por él.